minutos, 8:06 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al especialista en temas de seguridad e inteligencia, Carolina Andrade, que se encuentra con nosotros vía telemática. Carolina, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Terminado el paro nacional, hemos regresado a la, entre comillas, normalidad, y uno de los eventos de esta normalidad, como le digo, entre comillas, es el que acaba de mencionar Alexis, este asalto a un carro blindado esta mañana, madrugada, 6:30 de la mañana, en el sector de Carapungo, en el redondel de Carapungo, en las afueras del portal, del centro comercial El Portal, en el redondel de Carapungo, un hecho que ha ocurrido hace pocos instantes, que ha dejado heridas a 2 personas. Se terminó el estado de excepción y, de acuerdo a un balance de la Policía Nacional, se han reducido en 13 muertes violentas, me parece, en los 2 meses que ha durado estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón. En términos generales, al parecer, este estado de excepción, que ya concluyó, no ha dado resultados positivos de gran magnitud que permitan decir que la situación de seguridad ha mejorado en el país. Dice todo lo contrario. No solo es este evento hoy, hay muchos que han ocurrido en Quevedo, por ejemplo, en el mismo Guayaquil, donde ni las urbanizaciones privadas se libran de este tipo de actos delictivos, donde se ingresa a las urbanizaciones a secuestrar a las personas, o donde se mata a mujeres en las puertas de sus casas. En fin, esta situación, ¿qué balance o qué análisis merece, toda vez que ya ha terminado el estado de excepción y no se ven resultados concretos y efectivos? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Yesenia, Alexis, un gusto saludarlos, un saludo a todos los que nos escuchan y nos miran. Bienvenido. Sí, efectivamente, desde que inició el estado de excepción fuimos muy claros desde algunos sectores a decir que esto se trataba de una medida parche, no buscaba realmente abordar las causas estructurales de la crisis de seguridad que vive el país. Lamentablemente, por parte de las autoridades, por el gobierno y por el sector seguridad, no se ha buscado sumar otros esfuerzos. El ministro en su momento, el ministro Carrillo, dijo que era una estrategia de contención. Pero ¿qué tan efectiva es una estrategia de contención si seguimos teniendo los mismos niveles de violencia y de inseguridad y las muertes violentas no paran? Tal vez disminuyen su velocidad, pero no paran y siguen creciendo, ¿no es cierto?, en el tiempo en las ciudades que usted ya ha mencionado. A eso se suma, creo que es a los temas de fondo, que no me gustaría quedarme en la coyuntura, sino en los temas ya de mediano y largo plazo que tiene que abordar la policía. Hay varios temas pendientes en ese sentido. El primero es el tema de transparencia. Se habla de una inversión importante para fortalecer las capacidades de la policía, para fortalecer la vigilancia policial, pero no se abordan los temas de fondo, que es el tema de transparencia. Ayer en la Comisión de Seguridad se mencionaba que no se iba a dar más información, a pesar de que tenían la posibilidad de tener una sesión de carácter reservado sobre lo sucedido en cuanto al esquema de dinero producto del caso de Don Nasa. No se busca dar respuestas a las investigaciones en curso, se plantean diferentes pretextos para no entregar información, incluso a la comisión que debería realizar su proceso de control político y de fiscalización. Entonces, por un lado, ofrecimientos de inversión de una suma exorbitante de $1.200 millones, cuando no se abordan los temas de fondo, como la transparencia en los órganos de seguridad, de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Carolina, ese es uno de los temas. Permítame. Pero otro de los temas es el tema de la confianza institucional, que ha venido disminuyendo durante los últimos años, y mucho más seguramente como consecuencia del uso que se hizo de la policía, de la fuerza pública, para resolver temas políticos durante la última movilización nacional. Carolina, permítame ahí, porque usted toca un tema súper importante, que es el del monto. Desde el 9 de abril, yo tengo en la memoria el anuncio pomposo de los $1.200 millones. Ha pasado abril, mayo, junio, estamos en julio. Hasta el sol de hoy, y por la falta de transparencia a la que usted se refiere, no sabemos cuánta plata de esos $1.200 millones finalmente Finanzas transfirió al Ministerio del Interior para que pueda ser utilizado en la seguridad, en brindar seguridad a los ecuatorianos. Creo que sí que es importante hacer énfasis en el tema de la transparencia, pero también en exigirle resultados. Y usted también decía algo que es súper importante, y es, parecería que los esfuerzos del ministro, de todo el organismo, del aparato de seguridad, está enfocado en otras cosas. Entonces, si por ejemplo, fíjese, en la entrevista anterior, Lenin Zarzosa, abogado de ISA, nos dice que a ISA le estaban pinchando a él, a la familia, a los amigos, etcétera, los teléfonos. Y si tenemos un Estado que está preocupado de lo que están haciendo sus adversarios políticos,
y no preocupado, por ejemplo, de interceptar las llamadas al líder de la banda de los tiguerones, de los choneros, de lo que sea. O sea, es que si queremos resolver los problemas de inseguridad persiguiéndole al presidente de la CONAIE, no los vamos a resolver nunca. Y otra cosa que yo mencionaba días atrás, cuando ya se estaba terminando el paro, Carolina, y quisiera un comentario suyo sobre aquello, es... durante 18 días vimos una presencia policial y militar enorme en las calles y carreteras del Ecuador reprimiendo a las manifestaciones. ¿Por qué cuando se trata de atender los problemas de seguridad o de inseguridad no vemos el mismo contingente y efectivos policiales brindando esa seguridad a los ciudadanos? O sea, si asaltan a las 6:30 de la mañana al blindado, seguramente no íbamos a esperar que esté un ejército de policías ahí, pero si estaban haciendo interceptaciones, pinchando teléfonos, podían haber evitado este delito que ocurrió hoy en la mañana. Entonces, ¿cómo se debe hacer para precisamente que la estrategia sirva más para brindar seguridad a los ciudadanos y dejar de estar preocupado de lo que hace el adversario político? Ahí viene otro tema estructural y de fondo, aparte, pero que es relacionado al tema de transparencia, y es la razón propia de ser de la institución policial. ¿No es cierto? La institución policial tiene la misión constitucional de la protección interna y del orden público. Pero ¿qué significa el orden público? ¿Qué significa el desorden público? Entonces, darle contenido y significancia, darle un significado a ese concepto, proviene justamente de la orientación política del jefe de Estado, que tiene bajo su responsabilidad, ¿no es cierto?, la máxima autoridad de Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, si tenemos un gobierno que no tiene como prioridad el poder priorizar las necesidades ciudadanas, lo verdaderamente importante para el desarrollo económico y social, entonces se busca generar, implementar opciones, reformas que van en contra de los beneficios de las grandes mayorías y atenuarlos y dar una respuesta por parte de la fuerza pública sin gestionar adecuadamente los conflictos a nivel político y social. Entonces se hace una instrumentalización de la fuerza pública para esos objetivos, deformando completamente la razón de ser que debería tener la institución policial. Y ahí tenemos entonces un uso de los recursos por parte de los que conducen, los conductores políticos de estos órganos, para implementar un uso de la fuerza contra quienes, entre comillas, estarían revirtiendo ese orden social, ese orden público. Pero qué tan legítimo es o qué tan legítimo se observa desde las autoridades ese revertimiento del orden público si las demandas son demandas que vienen presentándose de manera democrática durante varios tiempos, no escuchan voces y entonces la única respuesta que se ve por parte de quienes ejercen la autoridad de estos organismos es ir por el camino fácil y utilizar a la fuerza pública como un escudo para la implementación de estas acciones. Entonces, ahí tenemos una deformación. Hay algunos autores que hacen un análisis crítico justamente del rol de la vigilancia policial y hablan del policing, del policiamiento. Entonces dicen, claro, la policía se deriva en su razón de ser de los sistemas de desigualdad y busca justamente controlar ese desbordamiento, entre comillas, del desorden que produce esa necesidad de reivindicación. Pero eso es una deformación conservadora y neoliberal del uso de la fuerza pública, que no lo pone al servicio realmente de lo que debería ser, el poder cuidar la protección de los ciudadanos, que en el fondo no debería ni siquiera ser necesario si el gobierno, el Estado, tiene definidas las prioridades políticas adecuadamente y tiene la decisión política de abordar primero los temas de fondo a nivel económico y social. Carolina, con motivo de este paro nacional, las autoridades de la Policía Nacional hablan que en medio de esta paralización de la protesta social hubo guerrillas urbanas. Es más, el canciller de la República, si mal no recuerdo, habló hasta del nombre de una de esas bandas denominada la banda Pikachu, que sería una banda delictiva que habría actuado en Quito en medio del paro nacional. ¿Hasta qué punto son creíbles estas teorías? Primero de esta banda denominada Pikachu y luego de estas guerrillas urbanas que dice la Policía Nacional existen y se mezclan o están dentro de la protesta social. Bueno, creo que ese tipo de posiciones vienen un poco más a buscar unir conjeturas para dar respuestas políticas
a un tema propio de incapacidad de gestión de los conflictos al interior del gobierno. El gobierno ha demostrado que no tiene un sistema de resolución de conflictos internos, porque lo que sucedía en la convocatoria que se venía ya se la conocía. Se sabía que desde octubre de 2019 no se había dado una respuesta real a las reivindicaciones que se presentaron, se las buscó estigmatizar y subestimar. Entonces, al final, eso era un tema que venía ahí, que estaba latente, que volvió a aparecer, pero no apareció de la noche a la mañana. Ya era algo que venía ahí, ¿no es cierto? Entonces, ante la incapacidad de dar esas respuestas a nivel político, entonces el sector de seguridad ha ido por el camino más fácil de buscar unir conjeturas y dar respuestas políticas a temas, dar respuestas de seguridad politizadas a temas que deberían ser resueltos a nivel político. Entonces aquí yo digo, primero, una incapacidad de resolución de conflictos y gestión de conflictos del gobierno para poder prevenir. Esto podía tranquilamente ser neutralizado con interlocutores que tengan la capacidad de diálogo con los sectores y poder integrar esas demandas y poder evitar que se llegue a niveles de confrontación o uso de la fuerza pública contra manifestantes o personas que se encuentran presentando reivindicaciones. Pero también a nivel del sistema de inteligencia, se pudo haber presentado una apreciación acorde a lo que estaba sucediendo y tomar decisiones desde el inicio, no esperar que sucedan 18 días. Pero ¿qué pasa? Desde una visión que solamente tiene una perspectiva militar y policial, entonces solamente se buscan respuestas securitistas a lo que está sucediendo y no hay un análisis integral real de la realidad nacional del país para dar respuestas político-estratégicas o recomendaciones políticas estratégicas. Entonces nos quedamos en un nivel muy operativo y táctico, seguramente por quienes se encuentran en esos espacios, y lo que buscan dar es una respuesta con teorías que simplemente caen justamente en la estigmatización del otro, en mover a construir esta figura del enemigo interno, que por cierto en la Constitución y en la Ley de Seguridad Pública del Estado es muy claro que no se puede generar ningún tipo de discriminación por filiaciones políticas y utilizar los órganos de seguridad de acuerdo para perseguir o discriminar por filiaciones políticas. Entonces vemos un mal uso de esto por parte de estos órganos, sin ni siquiera presentar argumentos reales, sino simplemente denuncias muy abiertas, otras estigmatizando ciertas organizaciones políticas. Ahora, claro, tampoco podemos decir que existieron también acciones que deben ser investigadas, tanto por parte, acciones cometidas tanto por parte de la fuerza pública, también por ciertos actores que estuvieron en las manifestaciones en desbordamientos de violencias y confrontaciones. Entonces, frente a esto, tienen que realizarse las investigaciones, pero ¿cómo podemos creer en un sistema de justicia, como vimos en el caso de Puyo, cuando la policía salió a negar que se había realizado ese ataque contra el manifestante con la bomba lacrimógena, o sea, con comunicado, negando expresamente, aduciendo que habría estado utilizando explosivos, tratando de vincularlo justamente con un tema de uso de explosivos, de armas, entre comillas, posiblemente vinculado con temas terroristas, etcétera, como quieran ellos denominarlo, calificarlo desde su visión militar policial, pero después los resultados de los estudios clínicos demostraron totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos creer en eso cuando vemos ya esa incongruencia en las acciones que buscan justificar el mal uso de la fuerza y los desbordamientos del poder policial que se dio durante esos días? Ahora, Carolina, yo me imagino que, y usted que es la especialista en estos temas, los estudia a profundidad, me va a decir, en realidad el origen de la violencia es multicausal, ¿no? Pero hay una violencia y un nivel de violencia en este país que se profundizó. Hasta abril, finales de abril, el Ecuador llevaba las cuentas de que 1.241 muertes violentas habían sucedido. Eso equivale al 90% del total de muertes violentas registradas en el 2020 y casi el 50% de las registradas en el 2021. En apenas 4 meses, los primeros 4 meses de este año. El 66% de esas muertes violentas ocurren en Esmeraldas y Manabí, y creo que Guayas, Esmeraldas, Manabí y Guayas, ¿no? Que son, digamos, las 3 provincias donde además regía el estado de excepción. De ahí se ha dado lugar, y usted ya lo mencionaba de alguna manera, a la construcción de un encuadre, que es de el haber dejado las puertas abiertas a que el narcotráfico tome control del territorio en el Ecuador. Es tan fácil como salir y decir eso y repetirlo incontables ocasiones en todos los medios de comunicación como para que la gente se haga el dolor de que ya el narcotráfico se ha tomado el Ecuador y no podemos hacer absolutamente nada, o terminan siendo esas, Carolina, declaraciones irresponsables
y a la par de que no se toman acciones. Y yo le quiero preguntar una cosa adicional. Primero, que usted nos diga cuál finalmente termina siendo el origen de este brote de violencia tan fuerte que tiene el Ecuador ahora. Pero otro, y es indudable que hay corrupción en los organismos que son los encargados de velar por la seguridad. Lo de Don Nasa, que vincula a más de 100 integrantes de la Fuerza Armada del Ecuador, y lo de las pirámides en donde también han estado involucrados, ¿te acuerdas? La de Dieguito, Don Dieguito y no sé cuantito, Don Marquito, ¿no? y Don Dieguito, creo Marquito que y era. Dieguito, donde también estaban policías involucrados en eso. Entonces, ¿qué pasa también? Dentro de ese ejercicio que usted nos decía, es necesario transparentar que la fuerza pública empiece a llevar adelante un proceso de saneamiento, puertas adentro. Esos dos temas, el origen de este brote tan fuerte de violencia y la necesidad de que la fuerza pública también lleve adelante un proceso de depuración, pero un proceso serio de depuración. Bueno, yo me mantengo siempre, hay varias causas externas que a veces se excluyen de parte de ese análisis muy simplificado que hacen las autoridades a nivel político, que responden con un discurso político, ¿no? A lo que realmente sucede. Uno, Colombia ha registrado récords de producción de cocaína, eso no lo digo yo, lo dice la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. De hecho, en 2017 y 2019, más o menos estamos al mismo nivel de los años 2000, cuando se implementó el Plan Colombia. Quiere decir que en ese sentido no se generaron los resultados esperados porque no se ha disminuido la producción de cocaína. A eso se suma que, de acuerdo a últimos informes, ustedes pueden revisar de Inside Crime, la productividad dentro de una hectárea de cultivos de coca en Colombia es mucho más alta. Quiere decir que están produciendo más en menor espacio. Entonces teníamos ya un mercado que estaba en crecimiento y sabíamos que el Ecuador se encontraba entre los dos países mayores productores. A esto se suma una fracasada implementación del acuerdo de paz desde el 2016 por parte de Colombia, que es reconocida por la clase política colombiana. Eso ha generado también efectos para el Ecuador, porque quiere decir que no se ha abordado adecuadamente toda la redistribución de las fuerzas de poder alrededor de lo que era la ex-FARC y las nuevas disidencias. Entonces eso también obviamente genera efectos en la distribución de los actores de las economías criminales vinculadas al narcotráfico en el Ecuador. Ahí tenemos ya dos temas externos. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que tenía que el Estado ecuatoriano hacer? Fortalecer sus capacidades en cuanto a los niveles de prevención, investigación e inteligencia de los órganos de seguridad y defensa e inteligencia, no destruirlos, no desmantelarlos, no quitarles el presupuesto, no eliminar las capacidades humanas, técnicas y tecnológicas, no eliminar las capacidades civiles que trabajaban en estos órganos y simplemente enfocarlas en temas policiales y militares. Entonces, lamentablemente, eso es lo que se hizo durante los últimos años. Se disminuyeron las capacidades. A eso hay que sumarle que el tema de seguridad no es un tema solamente de respuesta con mayores efectivos militares y policiales, como es la respuesta que estamos observando desde el gobierno en este momento, sino es un tema integral. Entonces, aparte de todo lo que estoy mencionando del sector seguridad, a esto hay que sumarle la crisis económica y social que vive el Ecuador antes de la pandemia, que se atenuó con los efectos de la pandemia y que no ha sido resuelto. Y por eso vemos como consecuencia las movilizaciones y las demandas legítimas de los actores que buscan demostrar su inconformidad ante la situación económica y social que vivimos todos los ecuatorianos. Entonces, ahí ya tenemos varios elementos. Entonces, esto se volvió en una especie de bomba explosiva, en el sentido de que no estábamos con las capacidades instaladas adecuadas, y aparte de eso teníamos ya un incremento, ¿no es cierto?, de una degradación de las condiciones sociales y económicas, y hay un desinterés total por parte de las autoridades de abordar realmente los temas de fondo, y por eso es que terminamos solamente con respuestas parches, con respuestas de mano dura, con respuestas que buscan simplemente generar mayor presencia militar y policial en las calles, pero no se plantea hasta ahora una política integral, un plan de seguridad que ponga prioridades. Y ahorita haciendo referencia a lo que me mencionaba de la... Y no se les da continuidad a los planes que habían antes, ¿no? Porque además, como somos de Ecuador y vivimos de la coyunturitis, como le decía el Carlos Coronel el sábado a la Sofi Montoya, en el Me Importa Pichincha, llega un nuevo gobierno y llega con nuevos planes, nuevas ideas, y lo que venía haciendo el anterior ya no sirve. Entonces, las UPC que estaban planificadas, que tenían que construirse durante el gobierno de Moreno, simplemente dejaron de construirse. Hoy hay, como nos decía hace unos días atrás la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, de 280 apenas el 50% están operativas
24/7. Entonces, esa coyunturitis también termina perjudicando a la ciudadanía, ¿no? Gobierno que llega o administración que llega, sea nacional o local, termina imponiendo su lógica y dejando de lado proyectos que venían dando resultados. Lo que pasaba con el EQ 911, el desmontar todo el aparato de seguridad que había, un ministerio coordinador, Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Totalmente, eso es lo que mencionaba. O sea, si ya teníamos un camino marcado, puede ser que el nuevo gobierno no compartía, ¿no es cierto?, la visión política de su predecesor, pero no se pueden destruir las capacidades, mucho menos en un sector que es tan delicado y donde tienen que tomarse decisiones de mediano y largo plazo. Y tiene que fortalecer capacidades que cuestan inversión y que no pueden destruirse de la noche a la mañana, porque eso también significa pérdidas para el Estado. Entonces, ahí tenemos ya varios temas. Y también otro de los temas que están ahí presentes es esa especie de monopolio que existe en este momento dentro del sector seguridad por parte de actores en servicio pasivo, muchos de ellos que apoyaron durante mucho tiempo, muchos años, la candidatura del actual presidente, y muchos de ellos también que demostraron una posición muy alejada de principios democráticos. O sea, ellos fueron parte activa de acciones, por ejemplo, también de bloqueos y manifestaciones cuando no se aceptaban los resultados en el 2017. Entonces ahora se olvidan de esas actuaciones que tuvieron quienes estuvieron ahí liderando, generando bloqueos. Me recuerdo cuando bloquearon la salida del túnel de Guayasamín, por ejemplo, con actores, tanto actores encapuchados como también actores del servicio pasivo que estaban ahí liderando esas acciones. Entonces, son esos actores que ahora están, muchos de ellos en diferentes posiciones, liderando el sector seguridad. Y ahí es cuando vemos ese tipo de exabruptos, entre comillas, como el decreto borrador, donde no les importa limitar libertades, acceso al Internet, etcétera, porque justamente son eso el nivel de asesores estratégicos, entre comillas, que están en el entorno del presidente y que además carecen de oídos a integrar visiones desde, ¿no es cierto?, el espacio civil. O sea, no existe en este momento un poder civil, un control civil sobre estos espacios. Y hemos visto, y muchos también coinciden, o sea, también hay un fallo fuerte desde el organismo de inteligencia porque no fue capaz de presentar una precisión estratégica donde presente escenarios reales, no un escenario de análisis militar, sino un escenario de político estratégico donde se definan cuáles iban a ser las posibles consecuencias de las diferentes decisiones que se fueron tomando y que fueron erráticas. Desde el inicio, cuando fue la detención arbitraria a Leonidas Issa, y que al final terminó, ¿no es cierto?, confluyendo en una mayor movilización, una mayor convocatoria, luego el buscar optar a nivel operativo el espacio físico de la Casa de la Cultura, que terminó generando un efecto simbólico, algo que no se había observado desde la época de la dictadura y que sumó otros sectores. Entonces, un sinnúmero de errores estratégicos porque desde la visión militar y policial simplemente vieron como algo importante hacerlo a nivel operativo, pero no se dieron cuenta de las consecuencias y de los escenarios políticos estratégicos que eso podía traer como consecuencia. Pero no deberíamos estar hablando de nada de esto, no deberíamos estar hablando de nada de esto si el gobierno, el Estado, acogiera y tuviera como prioridad política, ¿no es cierto?, el trabajo por la disminución de la pobreza, por las políticas sociales claras, por políticas económicas que busquen el desarrollo urbano y rural del país y que busque justamente atacar los temas y las amenazas de fondo como la desnutrición y la pobreza. No necesitaríamos hablar de estas consecuencias si las prioridades estuvieran claras dentro del gobierno. Y lamentablemente vimos que no están claras dentro del gobierno y por eso es que esta incapacidad de gestión política van por el camino fácil y dan una respuesta con el uso de la fuerza ante la incapacidad, usando como escudo a una institución además que se ha venido de menos en su confianza institucional. La policía es una de las instituciones más afectadas en cuanto a confianza institucional. Recientemente Ipsos sacaba una encuesta y solamente tiene un apoyo del 30%, cuando en 2017 era la segunda policía mejor evaluada de la región. No dicho por una encuestadora interna, sino por el propio Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, eso también afecta en un contexto en el que la policía debería estar enfocada en los temas que realmente son parte de su misión institucional, que es, ¿no es cierto?, la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Carolina, para finalizar, una vez terminado el estado de excepción, no sabemos si lo van a volver a
a poner en vigencia, pero mientras tanto los problemas de seguridad continúan. ¿Qué acciones que están dentro del estado de excepción se pueden mantener ya sin una medida de esas, o que se deberían convertir en rutina por parte de la policía, de Fuerzas Armadas, para generar algo de seguridad ciudadana, para que tengamos un poquito de todo ese despliegue que hubo durante la paralización, cuando vimos a policías al estilo Robocop fuertemente equipados, fuertemente armados en contra de los manifestantes? Un poquito de ese nivel de seguridad, al menos de esa imagen de seguridad que daban frente a los temas de delincuencia, acciones inmediatas y concretas que se puedan tomar ya para enfrentar al menos en algo los problemas de seguridad que a diario se viven en la ciudad, sin necesidad de que exista un estado de excepción. Yo le veo bastante complicado que podamos tener efectos reales sin el estado de excepción, porque lamentablemente no se ha comprendido la necesidad de trabajar y pensar una estrategia integral, una intervención integral. Entonces ya pasaron varios meses y no se vislumbra esa intención de hacerlo. Entonces lo que seguramente va a suceder es que se van a ir nuevamente por el camino fácil, por el estado de excepción. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es limitar, ¿no es cierto?, las libertades de reunión, de asociación, limitar el poder salir a la calle durante ciertas horas. Entonces eso le hace una descarga al trabajo de la policía, porque mientras menos gente está circulando en las calles, entonces menor exposición a que sean objetos de algún hecho de violencia o algún hecho de inseguridad. Entonces dudo mucho, la verdad, que no se retome el estado de excepción. Espero equivocarme, pero creo que lo han utilizado como el camino más fácil para mostrar ciertos resultados que en realidad no son resultados reales, porque no se están abordando los temas de fondo. Entonces lo que están ahorita un poco preocupados es en evitar que el número, la tasa de homicidios se dispare, lo cual afecta enormemente, ya en este momento está afectando enormemente la imagen internacional del país, porque si es que vamos al ritmo en el que nos encontramos para finales de este año, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes podría llegar a 23.6. Eso significa que estaríamos sobre las tasas de Brasil, de El Salvador, y muy poquito por debajo de las tasas de México y Colombia. Entonces pasaríamos de estar en la posición 13 de los países más violentos a estar en la posición 8 de los países más violentos. Entonces, claro, eso tiene sus efectos. Y ahorita la preocupación del gobierno y de parte del sector seguridad es evitar a toda costa que eso suceda. Pero como no está en capacidad de generar una intervención integral real de lo que está sucediendo y abordar los temas estructurales, entonces se van por el camino fácil, que es buscar nuevamente un estado de excepción, limitar las libertades y que eso baje un poco las posibilidades de que las personas se vean expuestas a un hecho de violencia o a un hecho de inseguridad. Entonces, realmente es una solución totalmente parche para una herida que se está desangrando, y lamentablemente los ecuatorianos estamos expectando, viendo esa herida sangrando con las autoridades que no están asumiendo responsablemente. Se dijo que se está trabajando en los proyectos para poder ejecutar de manera adecuada y ordenada esos 1.200 millones que se van a invertir en el sector seguridad, que eso se estaba trabajando durante todo este semestre del 2022 para comenzar a implementarlo desde el 2023. Entonces hay que ver cuáles son esos proyectos, cuáles son las prioridades, cuáles son esos temas que se van a plantear ahí. Pero también tengo mis dudas porque a inicios de este año, solamente con el anuncio de $9 millones que se hizo en enero, hasta abril, mayo no se había desembolsado. $9 millones, 1.200 millones de dólares en una institución que además no ha dado muestras de transparentar las investigaciones vinculadas a estos sistemas de captación y a los famosos narcogenerales. Tampoco ha dado muestras de querer generar una transparencia en sus acciones de autodepuración o de asuntos internos, y tampoco ha dado muestras de querer que ningún órgano externo pueda hacer una auditoría real de qué fue lo que pasó, por qué falló y qué es lo que estaba funcionando de manera equivocada. No ha dado muestras ni siquiera frente a la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Entonces, eso es un problema que sí deberíamos analizar. ¿Cómo vamos a invertir esa cantidad de dinero en una institución que lamentablemente durante los últimos meses se ha visto justamente cuestionado en sus temas de transparencia? Muchísimas gracias, Carolina. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amable, Carolina, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.